Dios les bendiga, hermanos y amigos. Sean todos cordialmente bienvenidos a un nuevo vídeo de este canal. Y en este vídeo les voy a compartir las perturbaciones que yo sentía cuando llegaban aquellos dardos del maligno al momento de leer la Biblia, en la oración, los ayunos y estando en la congregación. Esto fue durante el proceso de la ansiedad y la depresión. Y si este es tu caso, déjame decirte que tienes esperanza, que nada está perdido. Porque si hasta este día has sobrevivido, ha sido porque Dios ha engrandecido su misericordia sobre tu vida. Por aquel que murió en la cruz del Calvario, por aquel que se hizo pobre siendo rico para que alcancemos salvación y tengamos esa plena libertad en Cristo Jesús. Y si hasta este día también el diablo ha hecho estragos en tu vida, haciéndote caer, culpándote, debilitándote, cansándote, alejándote de Dios, que no leas la Biblia, que no ores, que no ayunes, que no te congregues. Porque el diablo sabe que desde el momento que el Espíritu Santo comienza a enseñarnos, a guiarnos, a instruirnos, a aconsejarnos, a amonestarnos, a exhortarnos por medio de la palabra de Dios, entonces el diablo se le termina la fiestecita en tu vida. Porque se rompen esos pactos pecaminosos, se rompen esas maldiciones generacionales, se rompen esos yugos que te amedrentaban, que te culpaban, se rompen todos esos yugos que te causaban terror en tu vida, que te robaban tu paz y que te alejaban de Dios. Se rompen todos esos yugos. Se rompen por medio de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios nos liberta. Por eso es que dice las Escrituras, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. San Juan 8:32. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Isaías 59:1. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Pero para que nosotros, hermanos, nos gocemos de esa vida en abundancia y de esas promesas que Dios tiene para nosotros, tenemos que someternos a Dios. Someternos a Dios, así como dice Santiago 4:7. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someternos a Dios significa dar frutos de arrepentimiento, dar frutos dignos de arrepentimiento, arrepentirnos de todos nuestros pecados, abandonar nuestros malos caminos, alejarnos del mundo, darle la espalda al mundo, hacer frutos dignos de arrepentimiento y darle la prioridad al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad, para que podamos gozar de esa vida en abundancia y podamos disfrutar de esas promesas que Dios Padre nos dio por medio de su Hijo unigénito, nuestro amado Jesús. Y no vivir esa vida de calamidad, no vivir esa vida de pensar en el futuro catastrófico, de estar viviendo en el pasado, de estar viviendo en la esclavitud, en el resentimiento, en lo que pasó en el pasado, sino disfrutar una vida llena y plena en Dios. Pero para esto tenemos que someternos a Dios, hacer frutos dignos de arrepentimiento y darle la prioridad al Espíritu Santo, que Él nos guíe para que nos gocemos y no vivir una vida miserable, una vida de terror, una vida en incertidumbre. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Resistir al diablo y persistir en la palabra de Dios. Someternos a Dios. Someternos a Dios para gozarnos, para tener esa plena libertad en Cristo Jesús.
Como ya escuchamos las instrucciones del vídeo, hermano, y lo que nosotros tenemos que hacer es someternos a Dios, ahora les voy a compartir las perturbaciones que yo sentía cuando escudriñaba las escrituras. Tal vez ustedes se puedan identificar con lo que ustedes están atravesando actualmente. Cuando yo escudriñaba las escrituras, hermanos, yo sentía estas perturbaciones. Yo sentía miedo, inseguridad, incredulidad, temor y terror. Y era tanta la magnitud del mal que se manifestaba físicamente, y esta parte de la mandíbula, que sentía como ese impulso, esa presión, ese impulso de querer blasfemar, de querer declarar la palabra de blasfemia, exactamente cuando yo miraba el nombre de Jehová, Dios, Jesús, Jesucristo, Espíritu Santo, Jesús. Querer blasfemar, querer declarar la blasfemia, ellos no han hecho nada, ellos son mentirosos. Y al mismo tiempo, eso a mí me causaba terror, incertidumbre, me causaba mucho miedo, porque en mi interior yo decía, pero ¿cómo puedo pensar eso de Dios si Él es santo, si Él ha creado todas las cosas? ¿Cómo yo puedo pensar eso? Y era aquí donde se desencadenaba todos aquellos síntomas y que me mantenían en el terror. Ese fue una de las perturbaciones. Otra perturbación fue que cuando yo leía un texto bíblico acerca de la intimidad de algún autor, cuando dice la palabra de Dios, y se llegó a su esposa y concibió, entonces llegaban esos malos pensamientos de perversidad queriendo distorsionar la palabra de Dios. Y esto a mí me causaba tristeza, terror, pánico, miedo, porque yo no quería pensar esos malos pensamientos. Y se llegó a su mujer y concibió. Y yo decía, Dios mío, pero yo no quiero pensar semejante barbaridad. Eran unos malos pensamientos de perversidad, malos pensamientos de lujuria. Eso fue otra perturbación. También, otra perturbación que yo sentía cuando escudriñaba las escrituras fue que me daba mucho estrés. Me daba mucho estrés porque yo sentía que escudriñaba las escrituras y las escrituras no llenaban el vacío que yo sentía, no llenaban mis expectativas, no sentía que yo encontraba esa paz en las escrituras, y eso me causaba estrés, porque yo sentía que yo estaba escudriñando las escrituras por trabajo, porque tenía que hacerlo, no porque me estaba deleitando, sino porque allí estaba mi sanidad. Y eso me causaba estrés, pánico, tristeza, soledad. Me causaba ese terror que me robaba mi paz. Porque yo sabía que era la palabra de Dios y que se supone que es un deleite pasar en la presencia de Dios, pero para mí era lo contrario. No llenaba mis expectativas, y cuando me hablaban de Dios, eso me causaba estrés. Sentía que la palabra no penetraba, me sentía seca, muerta, me sentía que no me humectaba, sentía esa sequedad espiritual. Esa es otra perturbación que yo presencié. También otra perturbación fue los malos pensamientos de perversidad. Esos pensamientos, esas manifestaciones físicas de impulso, de perversidad. Y eso a mí me causaba terror, me robaba mi paz. Me sentía, ¿verdad? Me sentía atemorizada, sentía miedo, me causaba mucha ansiedad, porque tenía miedo.
porque dentro de mí decía, Dios mío, ¿cómo yo puedo pensar semejante barbaridad? Porque en ese tiempo no había entendido que esos dardos de fuego esos malos pensamientos no eran míos, sino que eran del maligno. Pero a pesar de lo que yo estaba viviendo, ni un día dejé de leer la Biblia. Ni un día yo dejé de leer la Biblia. Y a medida que yo me iba sumergiendo, iba avanzando, los días iban pasando, las semanas, los meses, los años, yo fui viendo esa claridad en mi mente, en mis emociones, en todo. Fueron desapareciendo muchos síntomas a medida que yo me fui sumergiendo en el Evangelio. Por eso vimos la instrucción, ¿verdad? De someternos a Dios, darle la prioridad al Espíritu Santo, que Él nos guíe para que tengamos éxito. Estas fueron las perturbaciones cuando yo escudriñaba las Escrituras. Pero a pesar de lo que yo estaba viviendo en mi carne, en mi mente, mis emociones, no dejé de leer la Biblia ni un día, para gloria y honra del Señor, hasta el día de hoy, hermanos. No dejé de leer las Escrituras. Y así pasó en mis oraciones también. En mis oraciones yo fui muy perturbada con los malos pensamientos de perversidad. Y yo entendí que esto fue la consecuencia de prestar mis miembros al pecado. Por eso fue que el maligno me venía a perturbar en mis oraciones, y esto a mí me asustaba, me causaba tanta tristeza, porque se supone que yo estoy en una intimidad hablando con el Dios que es santo, con el Dios que no tiene pecado, y con esas grandes perversidades en mi mente. Eso me causaba tanto terror, pero al mismo tiempo yo le pedía al Señor que me perdonara de todos mis pecados, de todas mis iniquidades, que tuviera misericordia y que me ayudara, que me libertara de esas pestilencias que estaban llegando. Porque Él era merecedor que yo tuviera una mente limpia, no una mente sucia, una mente perversa, porque tú eres limpio, tú eres santo, 3 veces santo. Yo le pedía misericordia en mi oración al Señor. Otra perturbación que yo tuve, hermanos, fue que no podía orar con los ojos cerrados. Porque cuando yo oraba con los ojos cerrados, yo tenía mucho miedo, sentía que alguien estaba en la parte de atrás y que ya me iba a atacar. Y eso me causaba pánico, miedo, y me asustaba. Porque cuando yo tenía los ojos cerrados, también yo miraba muchas imágenes, miraba caras horribles. Y todo eso me asustaba. Y tomé la opción por orar con los ojos cerrados. Fue por un periodo de tiempo, no fue mucho tiempo, pero oraba con mis ojos cerrados. Y poquito a poco, gloria a Dios, que todos esos síntomas, esos miedos, ¿verdad? El Señor me fue libertando a través de la palabra de Dios y a través de la oración. Poquito a poco. Y ya después cerraba mis ojitos y no había, ¿verdad?, ninguna perturbación. Esto fue por un periodo de tiempo. También otra perturbación que tenía en mi oración era que yo pensaba que yo no lo estaba haciendo bien, que no tenía alguien que me dijera, así se ora, así lo estás haciendo bien, Dios te está escuchando. Y eso a mí me aterraba, porque yo decía, quizás no lo estoy haciendo bien, quizás Él no me escuchó, porque yo tenía una expectativa errónea, que según yo, tenía que temblar, tenía que sentir, tenía que temblar, tenía que sentir algo en mi cuerpo.
Pero no es así, sino que tenemos que creer. Las escrituras nos enseñan que tenemos que creer. Y cuando nosotros ya creemos y la palabra, ¿verdad?, lo hemos atesorado en nuestro corazón, entonces el Espíritu Santo se manifiesta y Él hace como Él quiere. Él hace como Él quiere, ¿verdad? Entonces, Dios es un Dios de orden. Eso fue otra perturbación que yo presencié, que yo sentía en mis oraciones. También sentía otra perturbación, sentía que la oración no llenaba mis expectativas, no llenaba mis expectativas. Sentía esa soledad, y cuando no lloraba también, yo decía, no, el Señor no me escuchó ahora, no me escuchó. Imagínense todas las perturbaciones que uno tiene cuando uno se encuentra con ansiedad y depresión. Pero la gloria es para Dios porque Él nos ha libertado. Él nos ha dotado de esa plena libertad para que ahora nosotros declaremos esa victoria en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Esas fueron las perturbaciones que yo presencié, que yo sentía cuando escudriñaba las escrituras y en la oración. En la oración. Y algo que también a mí me impactó, hermanos, fue que como al principio, ¿verdad?, nosotros desconocemos acerca de la ansiedad. Yo recuerdo que tanto era mi desesperación que yo le decía a Jesús, métete Jesús, métete adentro, métete Jesús en mi corazón. Y yo lloraba de lo desesperada porque yo decía, quizás Él no se ha metido en mi corazón y por eso es que yo siento así. Métete Jesús, métete Jesús, métete adentro. Y yo hasta me pegaba así, hermano, imagínense, mire, yo me pegaba, métete Jesús, métete Jesús. Y eso fue algo que a mí me impactó. Algo que a mí me impactó, hermano, porque en mi ignorancia yo pensaba, ¿verdad?, que tenía que sentir algo. Pero no, solo es creer en Jesús, creer en el sacrificio, creer que ya se me fue dado esa libertad en la cruz del Calvario, que Él pagó por todos mis pecados, que Él echó a lo profundo de la mar todos mis pecados y que no se acuerda, que Él me libertó de la cruz del Calvario. Entonces fue algo que a mí me impactó. Eso me pasaba en mis oraciones, que yo le decía, métete Jesús, métete Jesús. Pero la gloria y la honra es para nuestro Dios. Yo cuento, ¿verdad?, las perturbaciones que yo tuve en mi oración. De igual forma, en los ayunos también. Yo escuchaba de un pastor que él decía que nuestros ayunos lo iremos viendo el resultado de nuestros ayunos en nuestros continuos ayunos. Y yo al principio yo pensaba que media vez yo ayune un día y pues ya se me iban a ir todos esos males. Y en vez de sentir alivio, yo sentía peor. Pero recordé, ¿verdad? Recordé que el pastor decía que el resultado de nuestros ayunos lo iremos viendo en nuestros continuos ayunos. Y así fue conmigo. Al principio, hermano, los ayunos son tan cansados y no sentimos alivio. ¿Por qué? Pues la magnitud, ¿verdad?, de lo que uno está viviendo. Yo siempre pongo el ejemplo de un panal de abeja. Eran tantas las torrentes de perversidad que a mí me atemorizaban como un panal de abeja. Malos pensamientos y me sentía tan agotada físicamente, emocionalmente, mentalmente. Pero gloria a Dios porque aquí estamos. Estos fueron nuestros primeros ayunos. Fui muy perturbada también. Tuve muchas perturbaciones en los ayunos. Me sentía cansada, me dolía la espalda, a veces
A veces me levantaba temprano, a veces un poquito más tarde. Tuve muchas perturbaciones y no digamos, ¿verdad? El enemigo. Recuerdo que el enemigo siempre me trataba, ¿verdad?, de desviarme. Él siempre quería entrar como en esa conversación. ¿Por qué estás ayunando? Come esta ensalada. Me mostraba una ensalada que a mí me gusta. Y por eso es que el Espíritu Santo a mí me enseñó que el diablo sabe tu pasado, pero él no sabe tu presente. Él sabe tu pasado, pero no sabe tu presente, porque él me mostraba esa ensalada. Cómete. ¿Por qué estás ayunando? Te vas a enfermar. Y yo recordaba que yo no tenía que estar conversando con el diablo. Y yo le decía, el Señor Jesús te reprenda. Esas fueron las perturbaciones que yo tuve en el ayuno. Pero gloria a Dios, porque Dios es bueno y Él nos ha dado la victoria. También en la congregación también fui muy perturbada. En la congregación. Recuerdo que llegaban esos malos pensamientos de impulsos, de vanagloria, como que esos pensamientos te hacían creer que tú sabes más que tu pastor, que tú eres mejor que todos tus hermanos. Esos impulsos de vanagloria, de engrandecimiento a sí mismo. Imagínense, hermano, qué terror, qué horrible la magnitud del mal. Y eso me causaba tristeza, me causaba ansiedad, me causaba miedo, me causaba pánico, culpabilidad. Y también me daba mucho estrés cuando yo estaba allí. Me daba mucho estrés, me daban crisis de ansiedad. Y mi pan de noche y día era llorar. Llorar y llorar. Allí llegaba solo a llorar. Y eso a mí me causaba terror. Yo decía, Dios mío, ¿cuándo se va a terminar eso? Yo recuerdo que yo le preguntaba a mi pastora, yo le decía, ¿y usted no tiene malos pensamientos? Y ella me decía, no, yo tengo la mente de Cristo. Y yo le decía, es que yo tengo muchos malos pensamientos. Y ella me decía, ¿qué son los malos pensamientos que te están llegando? Y yo no le declaraba, ¿verdad? Porque algunos pues eran tan vergonzosos, hermano. Pero gloria a Dios, ahora yo puedo entender que ese martirio se acabó. Ese martirio se acabó en el nombre poderoso que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. En Él tenemos la victoria, hermano. Así que no hay excusa para aquellos que dicen, ay, es que yo no me congrego porque yo me pongo mal. Eso es una mentira del diablo. Ay, es que yo no ayuno porque cuando yo ayuno yo me siento mal. El resultado de tus ayunos los irás viendo en tus continuos ayunos. Es que yo ya no oro porque Dios ya no me escucha. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Es que yo ya no leo la palabra de Dios porque yo no la entiendo. Persiste, persiste, aunque tú no entiendas. Persiste, aunque tú no entiendas. Y esto se llama obediencia. Obediencia. Esto fue, hermano, lo que yo presencié estando en el proceso de la ansiedad. Tal vez me haya olvidado algunos detalles, algo otras perturbaciones, pero les estoy compartiendo lo que más a mí me acuerdo, porque fueron muchos, hermano. Pero a Dios sea la gloria, a Dios sea la honra, la majestad, la adoración y toda la alabanza, porque Él es digno que nosotros le exaltemos, que nosotros le digamos gracias, Señor, por sacarme de ese pozo oscuro donde yo me encontraba, donde yo me sentía al borde de la muerte. Y si yo pude, en el nombre de Jesús, usted puede también. Si yo pude, usted puede también, en el nombre de Jesús. Así que no hay excusa de no escudriñar las escrituras, de no orar, de ayunar y de congregarse. Sométase a Dios y usted va a ver lo que Dios hará. Sométase a Dios
resista al diablo y huirá de vosotros. Es una promesa. Recordemos lo que dice el Señor en su palabra en el libro de Gálatas. Que estemos nosotros en esa libertad con que Cristo nos hizo libre. El Señor ya nos hizo libre. ¿Qué tenemos que hacer? Obedecer y creer en esas promesas tan divinas que Dios tiene para que nosotros nos gocemos en plena libertad y tengamos vida en abundancia. Que la paz de nuestro amado Jesús esté con cada uno de vosotros, que el Espíritu Santo les guíe a toda verdad y nos vemos en un próximo video, hermano. Dios les bendiga. Hasta la próxima.